Hola hermanos, buenas tardes, es un gusto una vez más estar conectados con ustedes en esta reunión de enseñanza donde estamos hablando del libro de Hechos, ¿verdad? Recordando que esta es una explicación o una historia de cómo Dios quiere que la iglesia se forme, los fundamentos, las direcciones, cómo consultar, como bien dice mucha gente. Podría decir, muchos teólogos dicen que son los hechos del Espíritu Santo, pero obviamente trabajando a través de hombres, pero no cualquier tipo de hombres. Siempre los hombres que Dios ha usado para llevar su obra son discípulos, gente que se compromete, gente que se prepara para poder llevar la palabra de Dios y la obra de Dios. Y Dios siempre usa a cristianos dispuestos, porque cristianos hay muchos, pero cristianos dispuestos pues son pocos, en este caso Pablo, Pedro, Juan, y todos los que menciona el libro de Hechos. Es el Espíritu Santo haciendo la obra, pero a través de las piedras vivas que es la iglesia. Y ahí nos muestra cómo debe de funcionar, ¿verdad? Las estrategias que Dios ha utilizado a través de la historia y las acciones que Dios quiere que llevemos como iglesia. Ahorita hemos estado tocando sobre el segundo viaje misionero de Pablo, algo fundamental dentro de la iglesia, las misiones, el llevar la palabra de Dios a través de la vida de los cristianos, ¿verdad? Hemos llegado al capítulo 17, la vez pasada vimos sobre los de Berea, y que aún ahí vimos cómo, aunque fue aceptado el Evangelio de manera diferente, una manera más abierta, aún así la religiosidad, este, pues persiguió al Evangelio ahí, ¿verdad? No tenían ni por qué estar ahí, pero bueno, ahí fueron, porque no somos, muchas veces no es buena la gente para predicar del Evangelio, pero sí para obstruir. Y de tal manera que llegamos al 17, dice que Pablo tuvo que salir de Berea, prácticamente de emergencia, ¿verdad? Porque ya estaban planeando cosas contra él. Y dice en Hechos 17, versículo 6, que Pablo tuvo que ir a Atenas, ¿verdad? Eh, y dice aquí en el versículo 17 de Hechos 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo tuvo que salir de emergencia y Timoteo los iba a alcanzar después junto con Lucas. Iban a alcanzar a Pablo en Atenas, pero estando ahí en Atenas, Pablo dice aquí que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Fíjate que en ese tiempo Atenas era como que la ciudad pues más intelectual, era la ciudad más sofisticada, la más abierta, había muchas religiones. Allí en Atenas prácticamente había un templo para cada dios griego. Me parece que son 12 o 15 dioses griegos principales en la mitología griega y todos y cada uno de ellos tenían su templo ahí y su religión y su grupo de seguidores. Y aparte de eso, la ciudad de Atena en esa época pues era famosa por su cultura. Los más grandes pensadores, las filosofías más recientes o las filosofías más arraigadas tenían sus principios ahí, ¿verdad? En Atenas. Entonces, en el mundo secularmente, Atenas era un epítofe dentro de las ciudades, en cuanto a la cultura, en cuanto a los pensadores, en cuanto a la filosofía y en cuanto a las religiones, porque prácticamente ahí todos eran religiosos de infinidad de religiones, ¿verdad? Y cuando Pablo llega a ese lugar, caminando por las calles se da cuenta de que la idolatría está todo lo que da y él empezó a sentir ese celo de parte de Dios de ver cómo la gente pues estaba siguiendo dioses falsos, ¿verdad? De que la gente se entregaba a diferentes tipos de cultos. Mira, por ejemplo, había un culto ahí a Dionisio. Para para los griegos este dios era un dios basado dentro de la lujuria, en los vicios. Entonces
supuestamente sus seguidores y sus sacerdotes, pues se emborrachaban y tomaban, y ya borrachos decían que ese Dios hablaba a través de ellos. Había otros que eran de Atenas o de Venus, una de ellas en cuanto a sus sacerdotes, a sus sacerdotisas, se les pagaba para tener relaciones con los hombres y supuestamente dentro de esas relaciones es la forma como ellos conseguían el favor de esa diosa y así infinidad de desvaríos que había en esa ciudad, sacrificios de animales, sacrificios incluso hasta de niños. Para esa época ya no se practica tanto el sacrificio de niños, porque a quien se le sacrificaban a los niños en la antigüedad era a Moloch, y con el tiempo Moloch llegó a convertirse en Cronos, el padre del dios de Zeus para los griegos. Pero desde ahí viene todo ese tipo de creencias religiosas paganas de esa época, ¿verdad? Que sacrificaban incluso hasta niños en una época. Digo, para esa época ya no sacrifican niños, pero sí, todavía hay mucha desviación y mucha depravación en ese tipo de cultos a sus dioses. Entonces Pablo cuando llega a esta ciudad y se da cuenta de todo ese tipo de cosas, pues se siente horrorizado, se siente ofendido, se siente, pues aquí dice que se enardeció su espíritu, ¿verdad? Al ver todas esas depravaciones en cuanto a la religión y en cuanto a la filosofía. Ahorita vamos a hablar un poquito también sobre la filosofía que rodeaba ese tiempo. Dice, en el 17 dice, así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí vemos que Pablo, fiel a su costumbre, fue a la sinagoga que había en ese lugar. También existía la cultura, la religión judía en esa ciudad. No se le cerraba prácticamente a ninguna religión las puertas. Existía la religión judía. Y aquí dice que Pablo fue a, a la sinagoga a debatir, ¿verdad? Que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos. Pero también aquí hay algo que dice que, y en las plazas, cada día con los que concurrían, algo que no era tan común y que Pablo aquí implementa es empezar a predicar en las calles o en los lugares públicos de los griegos. No solamente, recuerda que en las demás ciudades decía que Pablo normalmente agarraba e iba a las sinagogas o a la reunión a donde se reunían los judíos y de ahí empezaba su predicación. Aquí empieza, aparte de las iglesias judías, también empieza a predicar en las calles, en las plazas, empieza a hacer una predicación más urbana, ya no tanto dentro de porque sabía que había muchísimos, pero la mayoría de todos los griegos pues no iban a las sinagogas, ellos se reunían en las plazas, en los lugares públicos, para debatir y contender sobre aspectos filosóficos. Y por eso Pablo se ve en la necesidad de ir a las calles a predicar. En el 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían que qué querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya después de enfrentarse con los religiosos en muchos lugares, ahora se encuentra con unos personajes que son los filósofos. Los filósofos quiere decir amor al conocimiento, la palabra filosofía. Dice que pues, todos ellos les encantaba discutir sobre aspectos de la vida. En esa época había dos culturas o dos pensamientos muy fuertes dentro de los filósofos griegos que eran los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos se basaban en querer disfrutar de la vida, en no sentir dolor y vivir lo más cómodo posible. Dicen que la vida era para disfrutar y pues ahí sabrás, los vicios, el alcohol, las mujeres, los placeres, ese era su modo de vivir de ellos. Y dicen que esta vida se venía a disfrutar y pues lo disfrutaban a más no poder. Y por el otro lado estaban los estoicos, ellos se basaban más en la virtud, en dominar el carácter, en trabajar arduamente, no rehuir al sufrimiento, sino al contrario, buscarlo en cuanto a decir, no, pues hay que esforzarse y hay que luchar. Y bueno, esas eran las dos formas
de pensar que existían en esa época. Y cuando Pablo les empieza a hablar de Jesús, del Evangelio y de la resurrección, para ellos se les hizo completamente raro, diferente. Eso nunca lo habían escuchado ellos. O sea, la resurrección para un griego era algo que no tenía sentido. Para los griegos, solo después de la vida existía la muerte, que era ir al Hades y pasar la eternidad en el lugar de los muertos y hasta ahí. No tenían resurrección, tampoco tenían reencarnación. Eso es algo también para notar. Ellos pensaban que se morían y hasta ahí. Y hasta ahí llegaban, ¿verdad? Este, y cuando llega Pablo y les empieza a predicar el Evangelio, pues para ellos es algo extraño a sus oídos. Y en el 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ve que hay un cierto interés, pero ese era un interés intelectual, un interés en conocer algo nuevo, un interés en aprender cosas. Y hoy en día hay mucha gente igual, que lo único que le interesa es conocer, 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 pero recuerda que el Evangelio es vivirlo, no conocerlo. Por eso a mucha gente se le hace locura el Evangelio, porque es vivirlo, ¿verdad? No nomás es tenerlo en la cabeza, sino llevarlo a una práctica. Y cuando ellos se enteran de esto, ya no les pareció, ve lo que sigue diciendo. En el 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjate que en ningún momento están diciendo que están buscando de Dios, ni que están buscando la salvación, o que están buscando agradar a Dios, ¿verdad? No, ellos simplemente lo que les interesa es el conocimiento. Y hoy en día el cristianismo está lleno de gente que le encanta el conocimiento, donde tú oyes prédicas de muchos de estos pastores o evangelistas famosos y se basan más en hechos científicos y en hechos culturales, históricos o filosofías modernas que realmente en el Evangelio. Hablan del humanismo, hablan de, pues, de filosofía, de tantas cosas, pero ya se ha dejado la iglesia. Hay muchos que pretenden dar mensajes sobre otros libros, como los de Pare de Sufrir o que 40 días con propósito o psicología cristiana, en fin, ha habido ha habido ahora en estos tiempos muchas filosofías que se han ido introduciendo en el cristianismo, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a dar cuenta que Pablo no dijo, bueno, sí, para que vengan a la iglesia, pues les voy a mezclar tantito cristianismo con sus creencias para que no se sientan ofendidos y podamos hacer una iglesia aquí. No, fíjate que Pablo no. Y de una vez te voy a adelantar esto. Fue uno de los pocos lugares donde Pablo no pudo plantar una iglesia por la cantidad de filósofos y de pensamientos extraños que había. Aunque hubo gente que creyó y con el tiempo después llegó a haber una iglesia, pero fue mucho después de los tiempos de Pablo. Cuando él estuvo ahí, en lo que es en Atenas, no se pudo levantar una iglesia como tal, porque a ellos les interesaba más el conocimiento que el agradar a Dios. En el 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era su diversión, ese era su pasatiempo, conocer más que el otro, saber algo diferente del otro. Incluso había una escuela con los atenienses que tomaban no como diversión, sino como un tipo de prueba. Les daban un caso y luego echaban suertes para ver si les tocaba defender o atacar ese caso. Y entonces, aunque lo sintieran o no lo sintieran, simplemente para ver quién era mejor, si el que atacaba o el que defendía, dando argumentos y pruebas y lo que fuera, ¿no? Pero ellos se interesaban más en que la demás gente se supiera que son inteligentes o que tenían otras cualidades mentales o una agilidad mental que de otra cosa. O sea, a ellos eso es lo que les interesaba. Y ve que Pablo en el 22, cuando ya va a hablar con ellos, en ningún momento empieza a rebajar el evangelio o empieza a quererlo cambiar o a transformar para que se sientan cómodos. Y aunque no empieza atacándolos, porque tampoco el evangelio se trata de atacar, eh,
tampoco en ningún momento rebaja las exigencias. Y esto es algo que nosotros debemos de, pues, comprender, que cuando nos toca predicar el Evangelio, nosotros no somos quien para rebajarlo o cambiar las palabras para que no se sientan ofendidos o para decirles, sí, sí, tú estás bien, nada más es esto, lo que te... No, 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 decir las cosas tal cual son, como nos los mandan. Fíjate, ahorita está en una de las ciudades más importantes de la época, bien pudo haber dicho, pues bueno, Dios entiende, pues todo sea por plantar una iglesia. Pues Pablo prefirió no plantar una iglesia ahí a plantar una iglesia, pues con una iglesia light, o una iglesia con una doctrina diferente, o una iglesia con que no fuera fundada en el Evangelio. Pero Pablo prefirió que no se levantara la iglesia a levantar una iglesia mal hecha. Y esto debería de servirnos de ejemplo para, dentro del cristianismo, para muchos que con tal de llenar las iglesias son capaces de rebajar el evangelio o incluso hasta cambiarlo, para que la gente no se sienta agredida o no se sienta mal, ¿verdad? Entonces, el 23 dice, después que Pablo fue, en el 23, entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo empieza alabando esa sensibilidad espiritual que tienen los atenienses, pero en ningún momento les dice que está bien lo que están adorando. Mal es ellos. Se ve que ustedes buscan la espiritualidad y eso es algo bueno, pero no más adelante así, pero lo están buscando de una manera rara, una manera mala, una manera que no es la adecuada. Eh, entonces Pablo empieza alabando ese interés espiritual que tienen también, pero en ningún momento comprometiéndose, ¿verdad? Y aquí dice en el 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Fíjate que los atenienses adoraban a tantos dioses que tenían miedo de no adorar. A lo mejor allá había otro Dios que existía y ellos no lo conocían, pues para no errarle, pues le pusieron su altar porque era el Dios no conocido, por si había otro Dios del cual ellos no conocían y para que no se sintiera ofendido. O sea, imagínate el pensamiento que ellos tenían, ¿no? En cuanto a la religiosidad. Entonces, Pablo se agarra de ahí y dice, bueno, a este Dios, dice en el parte, vosotros adoráis, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjate que en ningún momento llega atacando diciendo, los bolas de idólatras se van a ir al infierno porque ustedes. Y no, 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 mis sé que son religiosos incluso intentan protegerse al adorar a un Dios que no conocen por si llegase a existir. O sea, pues, ¿qué quieren? Déjenme decirles que sí, ese Dios sí existe y es al que les traigo para presentarles. Es al que traigo ante ustedes para que lo conozcan, ¿verdad? Para que sepan cuál es su voluntad. A mí me sorprende la inteligencia, la sabiduría dada a Pablo de parte de Dios de cómo presenta el Evangelio. Es una ciudad completamente diferente a a las que él está acostumbrado. Es un público, bueno, gente de muy, muy diferente y aún así tiene las palabras precisas para poder conectar con ellos, para decir, esto que ustedes están haciendo, yo se los vengo a enseñar de una manera mejorada. Y como esto era lo que les interesaba conocer siempre algo nuevo, pues luego captó su atención y dijo, a ver, explícanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres decir? Por eso también siempre debemos de pedir a Dios sabiduría para poder presentar el Evangelio, porque no siempre lo vamos a presentar de la misma manera, no siempre va a ser de la misma forma en que nosotros nos vamos a acercar a la gente para predicar el Evangelio. Que nos dé la sabiduría para poder presentarlo de una manera correcta, pero también que nos dé la sabiduría para no transgiversar el Evangelio, para no contaminarlo, para no rebajarlo y sobre todo para no cambiarlo. Que así presentemos algo fresco, algo novedoso, pero dentro de la voluntad de Dios. Es lo que Pablo está haciendo aquí y está dando cátedra, ¿verdad?, sobre lo que es adaptarse a una ciudad, primeramente como
algo que normalmente no hacía, fue a predicar a las calles y a las plazas, y ahora se está enfrentando a un público con a un auditorio con gente diferente, ¿verdad? Gente interesada en el conocimiento y sabe precisamente por dónde llegarles, ¿verdad? Y decía, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí empieza, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Aquí Pablo presenta a Dios como el Dios creador. Ellos pensaban que el Dios creador era Zeus. Para los griegos Zeus era el padre de todo, el padre creador que habitaba en el monte Olimpo. Ahí supuestamente tenía su templo de Zeus, pero era un templo físico, ¿no? Para ellos aseguraban que si subían al monte Olimpo, ahí estaba su templo y lo podías, incluso, bueno, no tenías acceso, ninguno no tenía acceso por la mitología griega, pero ahí es donde él habitaba, ¿verdad? Pero dice, él, Dios que hizo el mundo, eh, bueno, a Zeus se lo conocía como el creador del hombre, pero ningún dios de la antigüedad, ni ningún titán como Cronos, este, que era el dios más antiguo para los griegos. Bueno, había todo, el papá de Cronos también, pero no me acuerdo cómo se llama ese. Ellos ya estaban en el mundo, ellos no crearon el mundo, ellos ya pertenecían al mundo. De hecho, cada uno de los dioses de los griegos, pues por ejemplo, que uno era dios del mar, y que el otro era el dios del Hades, y que el otro era el dios del cielo, y el otro era el dios del sol, y el otro era el dios de los bosques, y el otro era el dios de la sabiduría, y el otro era, o sea, cada aspecto de la vida era regido por un dios diferente. eh, Supuestamente porque así es la cultura griega, pero Pablo dice, no, este es un Dios que está por encima incluso del mundo entero. Y Él es Dios del cielo, de la tierra, del mar, de la sabiduría, de todo. Él es del Dios de todo. Y lo presenta como el Dios omnipotente, ¿verdad? Algo que en ninguna cultura del mundo ha presentado un Dios así. Ha presentado un Dios así, que sea un Dios capaz de dominar toda la naturaleza. De hecho, para los pueblos griegos, mesoamericanos y de todas las culturas, los celtas y todo, los dioses pertenecen a la naturaleza. Y Pablo le está presentando a un Dios que está por encima de la naturaleza, del trueno, de la lluvia, de del sol, de todo. El Dios que presenta Pablo es un Dios que está sobre todo. Y las culturas, no, las culturas tienen un Dios específico para cada, son dioses chiquitos, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, no, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra, ¿qué está diciendo? Es más poderoso que Zeus, es más poderoso que Hades, es más poderoso que Apolos, es más poderoso que el dios del mar, no, creo que hace su nombre, ¿cómo se llama? Este, a- Él es más poderoso que todos los dioses que ustedes adoran juntos, ¿verdad? Y no habita en templos hechos por manos humanas, porque está haciendo templos hechos más humanos, porque recuerda que en esa ciudad hay un templo para cada dios griego de ese tiempo. Y dice, pues todo esto que ustedes hacen, no es, el Dios que yo les vengo a presentar nunca cabría en un templo como este, ¿verdad? Ni tampoco necesita que un ser humano le haga un templo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Mira, esta es una revelación y esta es una confrontación directa para Zeus. ¿Por qué? Porque Zeus, bueno, según la mitología griega, cuando Zeus forma al hombre, pone el destino, prácticamente pone el destino de los dioses en los hombres, de tal manera que el dios al que más adoran los hombres es el dios que va agarrando más poder en el Olimpo. Y de hecho Zeus dice que si los hombres dejan de adorar a los dioses perderían su poder e incluso podían morir. Entonces los dioses dependían de la adoración del hombre para poder seguir existiendo.
cultura griega, recuerda. Y Pablo dice, no, pero estos son los suyos. El Dios que yo les vengo a presentar, Él no necesita que lo adoren o que no lo adoren. Es más, no depende de ustedes, ustedes o nosotros dependemos de Él. Aunque nadie lo adorara, Él seguirá siendo Dios. Esto fue un choque, una confrontación directa para los hebreos, para los griegos de esa época, muy fuerte, muy fuerte. Está presentando a un Dios muchísimo más poderoso que Zeus y más poderoso que Hades y que Apolo y que todos ese tipo de dioses. Se está presentando a un Dios mucho más poderoso que ellos. Y dice, ni es honrado por manos de hombres, o sea, no, como si necesitase de algo. Y los dioses sí necesitaban la adoración de los hombres para poder seguir existiendo. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto, mis hermanos, para ellos fue un choque muy, muy fuerte. Y porque ellos eran muy analíticos, muy analíticos. Tú y yo nos ponemos a analizar en la grandeza de nuestro Dios, en la podería de nuestro Dios, se nos funde la cabeza. Si aún como cristianos no somos capaces de comprender estas palabras, ahora imagínate que ellos que tenían un Dios limitado, que llega alguien y les dice, no, hombre, el que tú adoras es un pigmeo, es un gusanito al lado del Dios que te vengo a presentar. Y fíjate que hasta este momento todos están callados. Todos los griegos de la ciudad están atentos a lo que Pablo está diciendo, porque están esperando que Pablo fundamente lo que está diciendo, que ese era el chiste de esa situación para ellos. Y aquí dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí le está presentando un Dios histórico, un Dios que crea al hombre desde el principio, desde un solo hombre como Adán y Eva, y de ahí viene la descendencia de todos los hombres, algo que científicamente está comprobado, que todos descendemos de un ancestro común, eh, y que dice que dice, el linaje de todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que ha guiado al hombre a través de la historia y el que ha permitido que llegue a los límites que el hombre tiene. La revelación, la ciencia, el conocimiento que el hombre tiene, es hasta donde Dios ha permitido, como lo dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Dice que Dios deja que el hombre conozca, que experimente hasta donde Él quiere, porque las cosas ocultas son de Él. O sea, Dios le ha dado a los hombres un límite en cuanto a la ciencia, les ha dado un límite en cuanto al conocimiento, un límite en cuanto a las cosas que pueda hacer. Tenemos un límite y Dios lo ha establecido y a través de la historia lo ha ampliado, lo ha reducido de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Eh, donde cada ser humano no puede trascender más allá de lo que Dios ha dicho, algo totalmente contrario a lo que los epicúreos, a lo que los estoicos están diciendo, porque el estoico está diciendo que si le echa ganas él puede hacerlo todo, que si se esfuerza, que si lucha, que si se compromete, no hay límites para el ser humano, como la mentalidad hoy en día, que pueden hacer lo que sean y que pueden conquistar el mundo y pueden fabricarlo, bueno, y engrandecen la mentalidad y el ingenio humano a límites incontrolables. No, no es cierto, tienen un límite. Y ese límite Dios siempre lo ha puesto y no podemos rebasarlo. No hay un límite para lo que podemos hacer, más que lo que es la ciencia, la motivación humana de hoy en día. Oh, tú eres un campeón y si te lo propones puedes conquistar el mundo. No es cierto, ¿verdad? No, eso no se puede, o puedes hacer lo que sea, o puedes alcanzar. Tampoco todos tenemos un límite puesto por Dios. Y esto era un ataque directo, bueno, un ataque, una confrontación directa al pensamiento filosófico en cuanto a los estoicos de ese tiempo, ¿verdad? Obviamente también para los epicúreos, ellos decían que pues, la vida no tenía sentido, que tú vívela como caiga, estás aquí para disfrutar y haz lo que puedas. Eh,
tampoco se hacía, porque sigue siendo el 7, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándolo pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dentro de la filosofía epicurea y de la estoica, hacían más referencia a que los dioses eran inalcanzables. Por ejemplo, el epicúreo decía, pues si no puedes cambiar el mundo, pues ¿para qué te preocupas? Disfrútalo, fluye con la corriente. Y el estoico decía, es que los dioses no van a venir a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas, nosotros tenemos que ver la forma de solucionar todos los aspectos. Y es la mentalidad de hoy en día y ve que también hemos solucionado las cosas, que el mundo está peor que nunca, ¿verdad? Dice, pero aquí Pablo les está diciendo, no es cierto, esas formas de pensar que tienen tanto los epicúreos como los estoicos está mal. ¿Por qué? Porque Dios no está lejano, Dios está cerca de nosotros, Dios quiere comunión con el hombre, algo que para ellos, hermanos, en esa época era inaccesible, porque un hombre no podía acercarse a los dioses de los griegos porque eran reprendidos, eran incluso hasta muertos, por lo menos eran castigados, ¿verdad? Incluso muchas veces, por ejemplo, la mitología de la Gorgonia o la de Medusa, como se le conoce, supuestamente esta era una sacerdotisa de Afrodita, me parece. Y entonces uno de los dioses la ve y la empieza a desear y va y abusa de ella en el templo de Afrodita. Y cuando Afrodita regresa a su templo, no son omnipresentes, y se da cuenta de lo que pasó, se agarra y castiga a esta mujer. Imagínate, supuestamente ese dios abusa de ella y luego llega la otra diosa y se enoja y castiga a la mujer porque el otro abusó de ella. Imagínate, o sea, tontería y media, ¿no? Y la convierte en la Gorgonia o en la Medusa que convertía en piedra a los hombres. Así eran los dioses de los griegos, así eran, ¿eh? Inaccesibles, incluso aunque tú no hicieras nada. No sé, por ejemplo, Hércules, ¿no? Este, este Zeus igual se enamora de la mamá de Hércules y la forza, bueno, la viola y nace Hércules. Y la esposa de Hércules, esta Hera, le agarra un odio irracional a Hércules por ser hijo de Zeus. O sea, pues ¿por qué no le agarró odio a Zeus y fue el que se metió con la mujer y la obligó? No, no, así eran ese tipo de dioses. Entonces se dan cuenta que son dioses muy eh, inaccesibles, inaccesibles. Y imagínate, si, teniendo la culpa ellos, eran así, ahora imagínate si un hombre intentaba tener comunión con ellos, era algo impensable que un hombre pudiera acercarse a los atrios de uno de esos templos siquiera poder entrar al templo de cierto Dios y un sacerdote era condena de muerte. Eh, entonces llega Pablo y dice, pues este Dios que les presento, que es mucho más poderoso que todos sus dioses,